Le agradecemos a Victoria Villarroel que nos atienda horas después del debate que protagonizó con Agustín Rossi y en un día tan ajetreado como tiene de acá a las elecciones del domingo. Victoria Villarroel, todo el equipo de Majul 107.9, especialmente Gustavo Noriega y Luis Majul, quien te habla, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Luis, hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sentís después del debate tan intenso y todo lo que generó de repercusión después de, bueno, de las discusiones y en algunos casos pasajes de mucha tensión? Mirá, lo que a mí más me interesaba era, de alguna manera, poder ser un canal de lo que los ciudadanos le quieren decir a estas personas que desde hace tantos años están en el poder y en distintas funciones públicas en las que no han hecho absolutamente nada para que el país esté mejor. Y creo que desde ese punto de vista pude representar un poco la indignación que sentimos todos, porque yo también siento esa indignación cuando veo a una persona durmiendo en situación de calle, cuando vas al norte y no hay agua, cuando vas a una comunidad de un pueblo originario y viven en la miseria total, pero el gobierno tiene la demagogia de hablarte de los pueblos originarios, cuando ves los hechos de inseguridad, las obras de infraestructura que no existen. Entonces, creo que fue un debate de a ratos muy tenso, pero en lo que a mí respecta lo viví con mucha tranquilidad porque estaba diciendo realmente aquellas cosas en las cuales creo. Uh-huh. Yo estoy notando, Victoria, que en los últimos días el equipo de campaña de Massa podría sacar algún tipo de diferencia con lo que yo llamo genéricamente el llamado al miedo o la micromilitancia en universidades, colegios, subtes, trenes, el meterse en el medio de discusiones de amigos y incluso en el medio de las familias para generar la idea de que la libertad avanza es la dictadura, es la derecha, no sabe cómo conducir el país y que esto puede terminar en un gran desastre. ¿Qué tenés para decir de eso? Mira, en estos días he padecido exactamente eso que vos estás hablando de la micromilitancia y de una campaña que está incentivando el miedo a la población, porque se editaron tweets que yo nunca escribí, donde se afirmaba que yo me refería, por ejemplo, a los enfermos de diabetes y que les íbamos a quitar la insulina que el Estado les da, y esas cuestiones juegan con la salud de las personas, con la psiquis de las personas, hacen creer que aquí quienes podemos llegar a gobernar el país desconocemos lo que sucede con el resto del pueblo argentino y estamos para dañarlos, y eso no es verdad. Entonces, cuando vos ves una campaña en la cual se afirman cuestiones que afectan a los demás en algo tan sensible como es la salud, definitivamente no hay límite alguno en lo que puedan hacer. Dicho esto, por eso ayer quise ser tan clara respecto de todo lo que ellos dicen de nosotros que no es verdad, pero además todas las mentiras que afirman respecto de su gobierno, que ahora estamos contando estos 4 años, pero ya llevamos 12 más de kirchnerismo y son 16 años de una verdadera tragedia. Así que más miedo que la situación trágica en la que está nuestro país creo que no hay. Victoria, buena parte de esa micromilitancia está relacionada con justamente relacionarte a vos, a la Libertad Avanza en general, pero a vos en particular con la dictadura, a través de algunos nombres, el Tigre Acosta, Videla, Cecilia Pando. ¿Qué respuesta general podés dar vos a eso y qué cambios tendría una gestión de la Libertad Avanza respecto a la mirada sobre aquellos años? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Mira, nosotros nos conocemos hace muchos años y yo siempre he tenido una posición que ha sido muy respetuosa del dolor de todos. Lo que no veo es el respeto al dolor de las víctimas y, por supuesto, no veo el respeto a la verdad. Dicho esto, muchas de estas personas que me acusan de cosas atroces o cuestionables, o como vos quieras decirle, están basándose en la palabra de Cecilia Pando o están basándose en dichos que son totalmente indemostrables. Yo no puedo estar expresándome constantemente para desmentir o afirmar cuestiones que no tienen ningún tipo de importancia para lo que está viviendo el pueblo argentino hoy. Puedo contar en algún momento hechos que ni siquiera son ocultos, simplemente no se conocen ni nada más. Yo nunca he hecho el esfuerzo de ocultar nada.
pero realmente escarbar y escarbar y escarbar, ¿qué es lo que le facilita a la población que hoy no come, no puede alquilar un departamento, vive como el trasero? Entonces me he negado mucho a que el discurso vaya constantemente a eso. Yendo a tu pregunta, porque yo no esquivo las preguntas, mirá, las políticas de derechos humanos han sido un verdadero negocio para el kirchnerismo, un negocio en el que se han indemnizado, han colocado a familiares y terroristas en diferentes puestos de gobierno de suma importancia, se han dado subsidios entre ONGs, se han otorgado bienes públicos para cuestiones como, por ejemplo, tenemos predios enteros que podrían ser utilizados por todo el pueblo argentino y son verdaderos cotos de caza de sectores muy pequeños de la población. Y mientras tanto, tenés, por ejemplo, juicios, que ayer me lo pregunta Rosy, tenés juicios en los que hay gente que está, por ejemplo, en prisión preventiva hace 12, 13, 15 años. Eso no es tolerable en democracia. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos humanos siempre teniendo una visión de que los derechos humanos son para todos, no solo para la gente que me cae bien a mí. Y yo le respetaría en todo momento los derechos humanos a un terrorista. Por lo cual no veo por qué tenemos que callarnos la boca si sabemos que están violándoselos a otros sectores de la sociedad. No, y además yo diría, Victoria, permitime y Gustavo compartir unos segundos nada más, tampoco le quiero quitar mucho tiempo a Victoria, pero tienen que ser transparentes con la información, con la información sobre las indemnizaciones, con la información sobre los juicios, con la información, por ejemplo, sobre las 2 pensiones graciables que tiene la vicepresidenta, la vicepresidenta Cristina Kirchner, porque verdaderamente tiene obligación, hay una ley de información pública que lo tiene que hacer, les guste o no les guste, ¿no? Entonces, no tienen que ser oscuros con la información. Se puede discutir todo lo que uno quiera, pero no tienen que ser oscuros con la información. Yo, Victoria, yo creo que en todo momento nosotros tenemos que blanquear las cosas y la libertad de expresión, yo creo profundamente en la libertad de expresión y de hecho es una libertad de expresión en la cual tengo un diario como Página 12 todos los días sacando notas que son un refrito una de la otra, donde se afirman cuestiones totalmente indemostrables sobre mi persona. Pero ¿sabes qué? Así es la libertad de expresión y así es la libertad de prensa. Y si vivo en un Estado democrático, me la tengo que fumar, me guste o no me guste. Y más si estás en el Estado. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a estar pensando en cercenar la libertad de expresión? ¿Cómo vamos a estar pensando en que está muy bien que sea secreto cuántas indemnizaciones se cobraron, cuando hay gente que cobró indemnización por morir poniendo una bomba? ¿Entendemos eso? O sea, le hemos pagado indemnización a los familiares de gente que integraba Montoneros y que murió poniendo una bomba. Si no podemos decir la verdad sobre estas cuestiones, discúlpenme, pero entonces nuestra democracia tiene un problema. Está claro. Victoria, yo te quiero hacer una pregunta genérica, pero poniendo elementos, y elementos que necesitan unos segundos de descripción. Hay gente dispuesta a votar a Javier Milei y a La Libertad Avanza, aún, vamos a poner una parte de los votos que pueda haber tenido Patricia Bullrich la anterior, ¿no? Aún teniendo las siguientes posiciones, te las voy a describir genéricamente, aceptando que, o estando a favor de una ley que ya se aprobó como la despenalización del aborto, estando en contra de las personalidades y muchas de las políticas de gente como Donald Trump o Jair Bolsonaro. No entendiendo que cada posición progresista, excesivamente distribucionista, implique comunismo. Sabiendo que una cosa puede ser, Lula o Xi Jinping, y entendiendo que todos los estados tienen que tener vínculos y relaciones comerciales y políticas, incluido el Vaticano. Metí todo junto en una bolsa, pero ¿comprendés lo que te quiero decir? ¿Estamos en condiciones de entender que tanto vos, integrante de la fórmula, como Javier Milei, pueden ser menos intransigentes
y más flexibles con la gente que no piensa absolutamente como ustedes? Por supuesto, de hecho, yo lo dije ayer en el debate, nosotros ya no nos representamos como ciudadanos, nosotros ya representamos, en caso de ser electos más aún, al pueblo argentino, por ende nuestras acciones están orientadas estrictamente a beneficiar y a lograr que el pueblo argentino mejore su calidad de vida. Entonces, por esa razón, cuando ayer me preguntaron por China, creo que hay una diferencia abismal entre que nosotros expresemos nuestra opinión política respecto de las violaciones a los derechos humanos que pueden ocurrir en ciertos países, y otra muy distinta es que nosotros toleremos, como hace el actual gobierno, que se le regale nuestra soberanía a este país. Entonces, entendiendo que tiene que haber una armonización de las cosas, no podemos tolerar que este gobierno, por ejemplo, realice obras en las cuales China nos está financiando, que son totalmente o innecesarias o que no son urgentes. O, por ejemplo, que la base de investigación aeroespacial china en Neuquén sea un tratado internacional firmado con este país de contenido secreto. Esas cosas no se pueden tolerar en democracia. Entonces, me parece que tiene que haber esa diferenciación, o por ejemplo, que el gobierno se haya alineado siempre con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Nosotros tuvimos acá de refugiado político a Evo Morales, el Evo Morales que acaba de firmar a través de, obviamente, el presidente actual de Bolivia, un tratado con Irán. Entonces, cuando nosotros permitimos las intromisiones del exterior, eso es lo que a nosotros le vamos a ejercer digamos, una acción de rechazo. Ahora, si te gusta Trump, te gusta Bolsonaro o no te gusta, son opiniones más personales. Argentina tiene que sostener relaciones con todo el mundo civilizado y con todas aquellas naciones que puedan propender a comerciar con nosotros, porque eso va a devenir en que se vaya achicando el número de pobres que hay en nuestro país, que crece día a día. Y hablando del Vaticano, de hecho, yo soy católica, yo creo que la relación con el Estado Vaticano puede tener sus altos y sus bajos en lo político, pero como líder de la Iglesia Católica, y aquí teniendo muchos católicos, siempre respetando las creencias de los demás. Así que, ¿cómo vamos a dejar de tener relación con el Estado Vaticano? Eso no es una propuesta del espacio, más allá de que en el acto de cierre nuestro lo haya dicho el profesor Venegas Lynch, pero no es una política del espacio ni es algo que nosotros querramos. Y la última, hay muchos temas sobre economía que yo estoy discutiendo. Estoy tratando de preguntarle a Javier Milei, porque yo estoy convencido, no porque sea economista, sino que algunas de las cosas que plantea como casi intransigente no las va a poder hacer, por lo menos en el tiempo y con las herramientas que él la quiera hacer, y que el hecho de eventualmente ganar va a ponerlo en una situación donde va a tener que optar y ser más flexible, porque sencillamente o no puede tener los instrumentos parlamentarios, normativos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero preguntarte sobre una situación que todavía a mucha gente no le queda clara. El tema de los vouchers o no vouchers, yo escuché decir a Javier Milei, y te escuché decir a vos, pero corregime, que de ninguna manera van a atacar la educación pública y gratuita como los aspectos más importantes y específicos de la salud pública, tal como están planteados. ¿Cómo, qué es lo que plantean en materia educativa? No necesitas hacerme con que me des unas líneas y que se entiendan claramente, que seguramente se van a entender. Me parece que vamos a estar, o que mucha gente se va a sacar muchas dudas. Mira, respecto de la educación y de la salud pública, han sido orgullos de la República Argentina, y nosotros en eso, así como están reconocidos por la Constitución y por infinidad de leyes que hoy están vigentes, nosotros por supuesto las vamos a mantener y a sostener. Ahora, sí es claro que ni la educación ni la salud en la República Argentina son de calidad. Si yo te cuento las reformas que tiene pensado el gobierno de Massa, por ejemplo, para la ley de residencias, o sea, aquellos que egresan de la carrera de medicina, vas a entender que dentro de unos pocos años casi no vamos a tener médicos, porque lo que van a hacer es modificar hasta el título habilitante para los médicos que egresen en nuestro país. Entonces, todas estas políticas apuntan, obviamente, a seguir
de alguna forma torpedeando lo que ya viene en una calidad cada vez peor. Y esto se ha comprobado en la pandemia, en el caso de la educación también. Vos pensás que tenemos al nido kirchnerista, que ayer yo lo mencioné en el debate, que es Santa Cruz, y solamente cubrieron 60 días de clases de 180. Entonces, apenas un tercio de clases tienen los chicos de la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, sí, hay un sistema de vouchers pensado, pero es una medida de tercera generación. Primero hay que estabilizar la economía, hay que garantizar la seguridad, porque aunque ahora no haya un hecho de inseguridad concreto que nos tenga pendientes en los medios masivos de comunicación, eso no significa que no sigue muriendo gente, que no sigue habiendo violaciones, que no sigue habiendo hechos relacionados con el narcotráfico. En Rosario mueren constantemente personas por hechos relacionados con el narcotráfico o conectados de alguna manera con este delito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que ir a lo urgente y a lo inmediato. Estabilizar la economía, bajar la inflación, frenar la emisión monetaria, disminuir el gasto público y garantizar la seguridad. Una vez que tengamos resuelto esto, que va a llevar un sacrificio grande por parte del pueblo argentino, pero que nosotros reclamamos que lo comparta la clase política, que es lo que no pasa hasta ahora, bueno, allí vamos a poder comenzar a debatir qué vamos a hacer con la educación. Pero de ninguna manera se va a afectar al que envía a su hijo a una escuela pública. Debo decirte que hoy, con los paros y con los chicos de rehenes del sindicalismo docente, cualquiera que tiene 2 pesos para ponerlos en un colegio parroquial, hace eso y los envía a sus hijos a una institución, aunque sea parroquial. No importa, porque la educación hoy en día es mucho adoctrinamiento y poco de educación y poco de herramientas para que los hijos el día de mañana se ganen el pan por sí mismos. Victoria, sé que te quitamos mucho tiempo porque tenías mucho que hacer hoy, así que te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y bueno, lo mismo que le digo a todos los candidatos, suerte, el domingo hay un debate. Faltan muy poquitito para las elecciones. No sé si probablemente sea la última vez que te entreviste o la otra semana quizá también te pueda volver a entrevistar en alguno de nuestros programas. ¿Qué tenés para decirle a nuestra audiencia? Bueno, a todos tus oyentes lo que quiero es pedirles que se comprometan el 19 de noviembre ayudándonos a fiscalizar. Necesitamos realmente que los ciudadanos participen y sean protagonistas, que no miren desde sus casas. Es un día que redunda en la tranquilidad de todos para los próximos 4 años. Más allá del resultado, lo que a mí me interesa es que la calidad democrática en la República Argentina se fortalezca y que aquellas acusaciones de fraude o aquellos puntos oscuros que se dan en cada elección se vayan disminuyendo y se vayan eliminando, de manera de que nuestro proceso democrático en cada elección sea cada vez mejor. Así que invitar a cada uno de tus oyentes a ayudarnos a fiscalizar. Esto no es por Javier Milei, esto no es por Victoria Villarruel, esto es para que la democracia en Argentina tenga continuidad, y la continuidad se da siempre cuando hay alternancia, no cuando un proyecto político como el de Massa y el kirchnerismo apunta a 20 años más de los mismos de siempre. ¿Cómo los que quieran fiscalizar para La Libertad Avanza, cómo tienen que hacer? Bueno, los que quieran fiscalizar para La Libertad Avanza, pero también, y acá sumo a la gente de Juntos por el Cambio que está nucleando también y está ayudando en la fiscalización, deben ponerse en contacto en su provincia y en sus distritos con sus referentes, aquellos que los tengan. Y en caso de no tenerlos, hay páginas web, hay teléfonos, está todo publicado en las redes sociales por donde busques, en las cuentas oficiales, tanto del PRO, como de La Libertad Avanza, como en las cuentas oficiales de cada uno de los referentes. Simplemente es anotarse, dar tus datos y comprometerte a fiscalizar. Gracias, Victoria Villarruel. Un saludo a los dos. Chau, chau. Muy bien.